En el mundo del crimen real, hay casos que permanecen en la oscuridad durante décadas, esperando el momento en que la verdad finalmente salga a la luz. Historias de vidas arrebatadas, familias que jamás se rinden y detectives que continúan investigando incluso cuando las pistas parecen haberse desvanecido. Hoy conocerás 5 casos reales que, a pesar del paso implacable del tiempo, fueron resueltos gracias a nuevas tecnologías, testimonios claves o confesiones que aparecieron cuando menos se esperaban. Prepárate para adentrarte en relatos que recorren más de medio siglo. Crímenes ocurridos en iglesias, apartamentos silenciosos, ríos escondidos y barrios enteros que guardaron secretos durante años. Todos estos casos tienen algo en común. Al final, la justicia encontró su camino. Comencemos. Número 1. El horror en la iglesia. Carol Ann Doherty. Carol Ann Doherty nació el 24 de diciembre de 1952, una niña dulce que creció en un vecindario tranquilo de Bristol, Pensilvania. A los 9 años llevaba una vida tan normal como la de cualquier niña de su edad. Iba a la escuela, paseaba en bicicleta y amaba leer. De hecho, el día en que todo ocurrió, Carol planeaba algo tan simple como pasar por la biblioteca para devolver 2 libros y recoger el siguiente de la serie. Carol tenía la costumbre de detenerse frente a la iglesia católica St. Mark's, donde estudiaba 5º grado. Ya fuera por devoción o inocencia infantil, siempre hacía una pequeña oración antes de continuar su camino. Sin embargo, aquel 22 de octubre de 1962, ese hábito inocente la llevaría hacia un destino inimaginable. Cuando no regresó a casa a las 4:30 p.m., su familia entró en pánico. Testigos la habían visto pasar por el mercado local y detenerse en Tommy's Café por una Coca-Cola y dulces baratos. Todo parecía rutinario, hasta que desapareció sin dejar rastro. Su padre, preocupado, decidió buscarla personalmente. A las 6 p.m. llegó a St. Mark's, el lugar donde ella solía detenerse. Lo que encontró al subir hacia el coro marcó un antes y un después en la historia del pueblo. Carol estaba allí, pero ya no con vida. Había sido agredida sexualmente y estrangulada. Según la autopsia, el ataque ocurrió alrededor de las 3:35 p.m. Un detalle estremecedor sería la clave décadas después. Carol tenía puños llenos de vello de su agresor, evidencia que conservaría a su asesino incluso desde más allá del tiempo. Pronto apareció un testigo que cambiaría la dirección del caso. Contó haber visto a un hombre llamado William Schrader, vecino del área, actuando de manera sospechosa cerca de la iglesia. Schrader no era un desconocido para la ley. Para quien quisiera ver más allá de su apariencia, incluso sin conocer su historial completo, había señales de alarma. Violencia extrema, un carácter impulsivo, un rostro marcado por una cicatriz distintiva y una reputación que con los años sería confirmada como la de un depredador. Además, en la iglesia se había encontrado una colilla de cigarrillo Lucky Strike, la marca que él fumaba. Cuando fue interrogado, intentó mentir diciendo que estaba trabajando a la hora del crimen, pero su tarjeta de asistencia demostró lo contrario. Llevaba 3 días sin presentarse al trabajo. A pesar de todos estos indicios, la década de 1960 no contaba con la tecnología forense actual. El caso se enfrió y Schrader huyó. 3 meses después del asesinato, en 1963, William Schrader abandonó Pensilvania. El monstruo simplemente se trasladó y continuó destruyendo vidas en su camino. Viajó entre Florida, Texas y Luisiana, pero finalmente se estableció en Houma, Luisiana, donde inició una vida familiar. Se casó con una mujer que tenía 2 hijas, una adulta y otra menor de edad, ambas con necesidades especiales, y con el tiempo no solo las abusó sexualmente, también engendró un hijo con una de ellas. La monstruosidad iba cada vez más lejos. Cuando esa niña creció y cumplió 8 años, él también comenzó a abusar de ella.
Schrader adoptó a una niña de 2 años, permitió que una vecina de 9 años viviera en su casa y también abusó de ambas. Durante décadas, vivió como un depredador totalmente libre. El 31 de octubre de 1970, después de una discusión violenta, Schrader fue expulsado de su hogar. Antes de irse, pronunció una frase aterradora: «Volveré, voy a quemar la casa y mataré a todos los que estén dentro». Compró gasolina, regresó y cumplió su amenaza. El incendio dejó 3 víctimas atrapadas: Audrey, su esposa; Elizabeth, su hijastra; y la pequeña Catherine Smith, de 9 años. Catherine fue encontrada muerta, pero no antes de proteger heroicamente a su hermanita de 2 años, cubriéndola con su propio cuerpo. Fue un infierno literal. Aunque en un inicio el incendio no fue clasificado como intencional, en 1985 una nueva investigación determinó que sí lo era, lo que llevó a Schrader a ser condenado a 21 años por homicidio y arsonismo. En los años 90, la evidencia del asesinato de Carol fue revisada. El vello encontrado en la mano de la niña coincidía con las muestras tomadas de Schrader décadas antes. Aunque no había pruebas suficientes para condenarlo en ese momento, no pudo ser descartado como sospechoso. Décadas después, en 2024, un testimonio clave lo cambiaría todo. Su propio hijastro declaró que en 2 ocasiones Schrader le confesó haber matado a una niña en una iglesia de Pensilvania. Era Carol. Aunque Schrader murió en 2002 a los 63 años, finalmente en 2025 un gran jurado concluyó oficialmente que él había sido el asesino de la pequeña Carol Ann. Tras 63 años de incertidumbre, el caso fue cerrado. Número 2. El asesino en las sombras. Cynthia Ann McKenna. Cynthia Ann McKenna nació en diciembre de 1957. En 2007, a los 49 años, vivía sola en un pequeño apartamento en Waterman Avenue, Rhode Island, y era madre de una hija llamada Jacqueline. Cynthia llevaba una vida tranquila, hasta que un día dejó de comunicarse con todos. A finales de febrero de 2007, la administradora del edificio notó que no había visto a Cynthia en varios días. No atendía llamadas, no salía, no había señales de vida. Preocupado, contactó a un familiar. Al entrar al apartamento, encontraron una escena devastadora. Cynthia estaba muerta, cuidadosamente acomodada bajo las sábanas, con 2 almohadas sobre su rostro. Su causa de muerte: asfixia tras ahogarse con un calcetín introducido en su boca. Tenía pañuelos en las fosas nasales, lo que revelaba claramente que alguien quería asegurarse de que no respirara. Un detalle atroz: había sido ordenada, como si el asesino quisiera ocultar la brutalidad del ataque. El administrador mencionó un nombre inmediatamente: Robert J. Corey Jr., conocido como Gunner. Era su novio, pero la relación había sido tan violenta que el edificio había tenido que cambiarle las cerraduras. Cuando Corey fue interrogado, sus explicaciones estaban llenas de vacíos. Además, Cynthia había presentado cargos por violencia doméstica y él le debía dinero. Testigos dijeron haber visto a Cynthia descender de una camioneta plateada, la de Corey, días antes de aparecer muerta. En 2007, los investigadores encontraron cartas que Corey había enviado a un preso. En ellas confesaba haberla matado. Un análisis de escritura indicó que probablemente eran suyas, pero faltaba una prueba definitiva: ADN. El problema: Corey no estaba en la base de datos CODIS. La policía usó métodos modernos de genealogía forense. Obtuvo ADN de un familiar a partir de una botella en la basura, y el análisis confirmó lo que todos sospechaban: Robert Corey había asesinado a Cynthia. Sin embargo, Corey murió en 2014 a los 52 años. La justicia formal no pudo alcanzarlo, pero el caso quedó finalmente resuelto. Número 3. El asesinato en el río. Deborah Stone.
Deborah Stone, nacida en 1960, era una joven alegre y sociable que vivía en Cranston, Rhode Island. Tenía 24 años cuando desapareció misteriosamente el 29 de agosto de 1984. 4 días después, su cuerpo desnudo fue encontrado flotando en el Narrow River. Estaba envuelta en un saco de dormir floral, amarrada con cuerdas y hundida con un bloque de cemento. Su muerte fue brutal. Estrangulación por asfixia. Varios testigos afirmaron que Deborah había ido a visitar a un hombre llamado Robert Jeremiah la noche en que desapareció. Un informante declaró haberla visto dentro del apartamento de Jeremiah y también dijo haber ayudado a mover su cadáver. Era un testimonio impactante, pero la policía dudaba porque los informantes eran drogadictos o tenían antecedentes. Jeremiah negó haberla matado. Dijo que Deborah llegó para intercambiar un reloj por drogas, que él no tenía nada para darle y que la llevó de vuelta a su casa. Pero otras personas afirmaron que Jeremiah les había dicho que tuvo que matarla porque le robó. Además, un amigo en común vio a Deborah viva dentro del apartamento. Años después, el informante principal confesó: "No solo vi el cuerpo, también ayudé a deshacernos de él". Contó que vio a Deborah agonizando, que Jeremiah la ignoró y que cuando volvió, ella ya estaba muerta en la bañera. Detalló cómo envolvieron el cuerpo y lo arrojaron al río. Los detalles coincidían con la evidencia física, pero ya era demasiado tarde. Aunque había pruebas suficientes para determinar la responsabilidad de Jeremiah, no pudieron arrestarlo. ¿Por qué? Porque había muerto en 1995. A los 43 años por causas desconocidas. En 2025, tras entrevistas a 32 testigos y revisión completa del caso, la Fiscalía General declaró oficialmente que Robert Jeremiah había asesinado a Deborah Stone. Número 4. El asesinato de Sherry Marie Clark, un crimen que indignó a Dothan. La historia de Sherry Marie Clark es una tragedia devastadora que estremeció a la comunidad de Dothan, Alabama, no solo por la brutalidad del crimen, sino por la cercanía del asesino, un vecino, alguien que vivía a solo unos pasos de su puerta. Sherry nació en Florida, pero creció en Alabama desde niña. Sus amigos decían que era imposible no quererla, amable, alegre, servicial y siempre dispuesta a ayudar. Trabajó por muchos años en la franquicia Avis Rent a Car del aeropuerto, un negocio familiar donde se ganó el cariño de clientes y compañeros. Todo cambió el 10 de noviembre de 2024, cuando Sherry no llegó a su turno. Para quienes la conocían, esto era extremadamente inusual. Era responsable, dedicada y siempre avisaba si surgía cualquier imprevisto. Cuando pasaron las horas y seguía sin aparecer, su familia empezó a preocuparse. Finalmente, llamaron al 911 para solicitar un chequeo de bienestar. Al llegar, la policía encontró una escena devastadora. Sherry había sido asesinada dentro de su propio dormitorio. La evidencia indicaba violencia física severa y un ataque cometido con total desprecio por la vida humana. La autopsia reveló que la causa de muerte fue traumatismo contundente en la cabeza y lesiones graves que sugerían un ataque prolongado. Los investigadores trabajaron con rapidez. Revisaron su entorno inmediato, hablaron con vecinos, amigos y familiares y pronto surgió un nombre: James Johnson Jr., un hombre de 29 años que recién había salido de prisión una semana antes por distintos delitos incluyendo robos y agresiones. Lo más alarmante, vivía justo al lado. Cuando Johnson fue interrogado, intentó justificar su posible presencia en la casa alegando que él y Sherry habían tenido encuentros íntimos en años anteriores. Este era un intento evidente de explicar cualquier evidencia forense que pudiera vincularlo al crimen. No obstante, las autoridades no encontraron nada que respaldara su historia. Las pruebas digitales, un aspecto crucial en investigaciones modernas, ubicaban a Johnson en la escena durante la ventana de tiempo estimada por los forenses, entre las 11 p.m. del sábado y las 3 a.m. del domingo.
Su coartada se desmoronó rápidamente y el comportamiento evasivo durante las entrevistas levantó aún más sospechas. Finalmente, Johnson fue arrestado y acusado de homicidio capital. La evidencia en su contra era sólida y en lugar de enfrentar un juicio que probablemente terminaría con una sentencia máxima, aceptó un acuerdo que lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Aunque nada podía devolverle la vida a Sherry, la certeza de que su asesino estaría tras las rejas para siempre brindó a su familia un mínimo consuelo. Su comunidad sigue recordándola como una mujer cálida, entusiasta y llena de luz, cuya ausencia dejó un vacío imposible de llenar. Número 5. El caso de Tanya Marie Frazier. Una justicia que llegó 31 años después. El último caso de esta serie es uno de los más impactantes, porque demuestra cómo el avance de la ciencia, especialmente el análisis de ADN, puede transformar completamente una investigación que parecía destinada a permanecer congelada para siempre. Tanya Marie Frazier, una joven de 14 años, desapareció el 18 de julio de 1994 en Seattle. Era una adolescente responsable, amorosa y dedicada. Estudiaba durante el verano y trabajaba en un comedor comunitario donde ayudaba a personas vulnerables. Su sentido de responsabilidad y solidaridad destacaba incluso a tan corta edad. Ese día tenía planeado asistir a sus clases y luego ir a trabajar. Fue vista por última vez en un paradero de autobuses en la intersección de East 23rd Street y East John. Después de eso, desapareció sin dejar rastro. Cuando su madre reportó su desaparición, la policía inicialmente clasificó el caso como posible fuga de hogar, algo lamentablemente común en adolescentes. Pero la realidad sería mucho más oscura. 5 días después, un hombre que paseaba a su perro encontró el cuerpo de Tanya en un área boscosa del barrio de Capitol Hill. El hallazgo fue devastador. La autopsia reveló que había sido agredida y atacada violentamente. Además, se determinó que había sido asesinada en otro lugar y trasladada después al sitio donde fue encontrada. Sin embargo, la evidencia crucial fue el ADN recuperado en la escena. En 1994, ese material era útil, pero la base de datos que hoy conocemos no existía. No había coincidencias, no había sospechosos, y el caso quedó estancado. Durante los siguientes 31 años, el expediente de Tanya permaneció archivado, esperando por un avance tecnológico que aún no existía. Eso cambió en 2025. Ese año, su ADN fue nuevamente analizado y comparado con el banco de datos de reclusos estatales. Esta vez sí hubo una coincidencia. Mark Anthony Ross, un delincuente habitual con un largo historial de violencia, incluidos ataques con armas, robos y agresiones sexuales. Ross había sido procesado bajo la ley de 3 strikes, lo que lo llevó a cadena perpetua en los años 90. Sin embargo, un cambio en la legislación permitió revisar algunos casos, incluido el suyo, y en 2021 fue liberado. Su ADN fue añadido a la base de datos al salir de prisión, y eso fue lo que permitió finalmente unirlo al asesinato de Tanya 3 décadas después. Las autoridades lo arrestaron inmediatamente. Ross era un delincuente de alto riesgo, considerado un agresor sexual de nivel 3 y con múltiples alias. Fue enviado de regreso a prisión, donde esperaba juicio en noviembre de 2025. Para la familia de Tanya fue un cierre tardío, pero profundamente necesario. Al fin sabían quién le arrebató la vida a su hija. El caso demuestra que incluso cuando los años pasan, la ciencia continúa avanzando y con ella la posibilidad de obtener justicia. Cada uno de estos casos nos recuerda algo profundo. La justicia puede tardar, pero no desaparece. Los años, las distancias, la falta de pruebas o la muerte de los culpables no siempre son un obstáculo definitivo. Lo que sí importa es la persistencia, el avance tecnológico,
la dedicación de los investigadores y el hecho de que los casos nunca se olviden. Por eso, si este video te conmovió, te invitamos a dar me gusta, comentar y suscribirte. Cuéntanos qué caso te impactó más o si conoces alguna historia que merece ser contada. Gracias por acompañarnos hasta aquí.